Opa, ¿qué tal? Seguimos en esta serie de vídeos introductorios a OpenGL. Y bueno, en el anterior vídeo hablábamos sobre el pipeline gráfico, eh, esos 6 pasos simplificados que tendríamos que seguir para obtener pues, nuestra imagen en pantalla. Y hablábamos también introducíamos, mejor dicho, el concepto de Vertex y explicábamos brevemente que, bueno, un Vertex no era solo una posición en el espacio, sino también algo más, ¿no? Tenían unos atributos asociados. Hoy la idea es hablar un poquito más en detalle sobre ese Vertex eh, y además introducir dos conceptos que son bastante importantes a la hora de poder enviar la información a nuestra GPU, ¿vale? Esos dos conceptos que son importantes se llaman por un lado VAO, son siglas en inglés, ¿vale? Y por otro lado tenemos los VBO, ¿vale? Pero antes de llegar a ellos dos, tendríamos que hablar de los vértices, de estos vértices especiales de los que comentábamos la última vez. Vale, vamos a suponer que vamos a intentar dibujar por aquí un triángulo. Ya dijimos el otro día que, bueno, pues existe una razón por la que empezamos siempre dibujando un triángulo y a futuro serán varios triángulos encadenados para acabar dibujando nuestra imagen o lo que consideremos, ¿no? Vale, si cambiamos de color, nos damos cuenta que, bueno, pues este triángulo tiene tres vértices, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí. Nosotros le vamos a llamar vertex, ¿vale? Y vertex vamos a llamar porque no solo vamos a tener en cuenta su posición, sino también otros atributos, ¿vale? ¿Qué otros atributos puede tener este vertex? Aparte de la posición, como hemos dicho, ¿vale? También vamos a tener atributos del color, ¿vale? El color que le queremos dar a ese vértice, la textura, el vector normal de ese vértice, bueno, un montón de cosas que de momento hoy solo vamos a centrarnos en la posición y el color, que son los más interesantes por el momento, pero las texturas y las normales serán necesarias para hacer cosas un poquito más vistosas y más interesantes, ¿vale? Claro, nosotros si queremos dibujar un triángulo en pantalla, pues vamos a tener que enviarle la información de nuestros tres vértices a OpenGL, ¿no? Para que la GPU pues sea capaz de pintarlo. ¿Cómo vamos a enviar esa información a la GPU? Pues de momento vamos a enviarlo con un array, ¿vale? Y de hecho vamos a empezar hablando sobre este concepto que hemos comentado antes, VBO, ¿vale? Vertex Buffer Object. Le vamos a enviar un array, un buffer, con toda la información de los vértices, con de todos los vértices, juntitos, ¿vale? Todos juntos ahí. Entonces, vamos a intentar dibujarlo lo más eh, horizontal posible, pero imaginamos que tenemos aquí un array y le vamos a enviar, pues, la posición en X, la posición en Y, la posición en Z, ¿vale? Este sería la posición de nuestro primer vertex, ¿vale? También le vamos a enviar R, G y B, ¿vale? Esto es relativo al color, ¿vale? Red, green, blue, pues los valores del rojo, del verde y del azul que queremos pintar, ¿vale? La combinación de estos tres valores pues nos dará el color deseado. Este sería del primer vertex. Bueno, podríamos seguir añadiendo otros atributos que hemos visto, texturas normales y demás, pero hoy nos vamos a centrar solo en estos. Claro, eso sería de uno. Del siguiente vértice, pues volveríamos a poner el mismo orden, ¿vale? La posición X, la posición Y, mejor dicho, sí, el parámetro Y, el parámetro Z, ¿vale? Y etcétera. ¿Vale? ¿Qué tendríamos aquí? Pues tendríamos que nuestro primer vértex, le podemos llamar vértex cero, ¿vale? Iría desde este punto hasta este punto de aquí. Este sería nuestro primer vértice, ¿vale? Por ejemplo, el que es de aquí. Dentro de ese mismo buffer iríamos incluyendo pues el resto de puntos. Si queremos pintar un triángulo, pues, incluiríamos los tres vértices completos, ¿vale? Los tres vértices completos. Vale. Claro, aquí hay que tener en cuenta que el orden es relativamente importante. ¿Por qué es relativamente importante? Porque hay que respetar que los tres vértices que enviemos
tengan el mismo formato, ¿vale? Si primero estamos enviando las coordenadas X y Z, tenemos que hacerlo para los tres vértices en ese orden. Y si después enviamos los colores, pues también en cada vértex tenemos que enviar los colores en esta orden. Primera posición, después color, ¿vale? Entonces, esto, que en nuestro caso es la posición, es el atributo cero, ¿vale? Es decir, esta es nuestra posición, pero es también el atributo cero, el atributo cero, ¿vale? Por otro lado, tenemos aquí que una vez que terminamos la posición de nuestro primer vértex, tenemos el color, ¿vale? Como bien hemos dicho. Vale, pues este sería el color y este sería el atributo uno, etcétera. Si tuviéramos más atributos, pues por ejemplo, como decíamos antes, las texturas sería el atributo 2. Este posicionamiento de los atributos, bueno, suele ser habitual así, pero es importante porque es la forma en la que le vamos a decir a la GPU dónde, en qué momento se va a encontrar cada uno de los atributos, ¿vale? En qué posición se va a encontrar cada uno de los atributos. Y eso es algo bastante importante a la hora de pintar. Y sobre todo cuando trabajemos también con los shaders, porque esos shaders van a necesitar saber en qué posición del buffer está cada uno de esos atributos, ¿vale? Entonces esto es lo que sería el VBO, ¿vale? Por otro lado, volvemos a cambiar de color. Hay otro concepto bastante interesante que es lo que se llama en inglés el stride, ¿vale? El stride, el salto, el paso, traducido, ¿vale? El stride lo que nos va a decir es cada cuánto vamos a tener un vertex nuevo, ¿vale? En nuestro caso, claro, en nuestro caso el stride, pues lo vamos a tener fijaos que tenemos tres para tres, vamos a decir, tres huecos para las posiciones y otros tres huecos para el color, ¿vale? Entonces vamos a tener eh, seis espacios, seis huecos, ¿vale? Hay que decir que estos valores, X y Z, RGB, los relacionados con texturas y demás, son floats, ¿vale? Son de tipo float, ¿vale? Me he copiado aquí una A, float. De hecho, vamos a hacerlo bien, lo vamos a escribir bien. Estos son floats, ¿vale? Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos hablando de que cada uno de estos floats ocupa, uy, ocupa 4 bytes, ¿vale? Esto es importante, ¿eh? Ahora quizás no es tan importante de forma teórica, pero cuando vayamos a programar nuestros VBOs y nuestros VAOs, le vamos a tener que decir este tipo de detalles, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, claro, nuestro stride va a ser 6 posiciones por 4 bytes, pues vamos a tener un stride de 24, ¿vale? De 24 bytes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 24 bytes tenemos un vertex nuevo, básicamente, ¿vale? Es decir, que si nos ponemos en esta posición, desde aquí hasta aquí, tendremos el primer vertex. Y cada 24 bytes estaremos en el inicio del siguiente vertex, ¿vale? Este stride es importante porque es uno de los parámetros que le tendremos que decir a OpenGL. ¿Vale? No es el único, no es el único. También les tendremos que decir eh, dónde va a empezar cada uno de los atributos, ¿vale? ¿Dónde empieza el atributo 0? En nuestro caso empieza en los 0 bytes. ¿Dónde empieza el atributo 1, que es el del color? Pues aquí tenemos 4 y 4, 8 y 4, 12, empieza a partir del byte 12, ¿no? Y etcétera. Pues si tuviéramos texturas y normales, pues lo mismo, ¿no? Pero claro, esto estamos hablando del VBO. El VBO realmente toda esta información no la tiene. El VBO lo único que almacena son pues todos estos parámetros, si lo queremos llamar, de forma ordenadita de cada vértice. Pero él no tiene, vamos a decir, la inteligencia o no se la hemos dado, y es que no la tiene realmente, para saber qué hay en cada posición y qué contiene cada posición. Para eso tenemos los VAO. Vale, los VAO son Vertex Array Objects, que en este caso sí que tienen la información de los atributos, ¿vale? Un poco en resumen, podríamos decir que el VBO solo contiene el buffer, ¿vale? Es decir, la información como tal, y los VAOs lo que van a tener va a ser, ese buffer va a tener el buffer, o vamos a decir que va a aglutinar el buffer y también los atributos, ¿vale? Es decir, que cuando activemos nuestro VAO,
cuando creemos nuestro VAO, que ya veremos cómo se hace, no solo le vamos a tener que crear un VBO asociado, sino que además le vamos a tener que decir, oye, en la posición cero vas a tener ese, mejor dicho, el atributo cero va a contener posición, el atributo uno va a contener color. Y además le vamos a tener que decir cada cuánto se va a encontrar un vértex y le vamos a tener que decir en qué posición arranca cada uno de esos atributos. ¿Vale? Esto es un poco a nivel teórico, cómo le vamos a enviar toda la información necesaria a la GPU usando OpenGL, ¿vale? Es otro vídeo, vamos a decir, bastante teórico, pero creo que es importante aclarar los conceptos porque antes de empezar a programar, merece la pena gastar un poco de tiempo en entender esta situación. De nuevo, tanto el stride como los inicios de cada atributo, a nivel de bytes, estamos hablando, a nivel de posición en memoria, no es tan importante a nivel teórico, pero sí cuando vayamos a programar estos buffers, ¿vale? Entonces, como resumen, decir que vamos a tener vertex que vamos a tener que enviar a nuestra GPU, ¿vale? En nuestro caso, si queremos pintar un triángulo, vamos a enviarle tres vértices, o tres vértex, mejor dicho. Esos vértex y, mejor dicho, la información de los vértex van a ir toda en un buffer que va a incluir toda la información de los tres vértex. Y claro, para saber distinguir qué atributos tiene y que nuestra GPU sepa qué se va a encontrar en cada punto, tenemos que crear previamente un Vertex Array Object para pasarle el buffer y además indicarle cómo van a estar distribuidos esos atributos. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco como resumen de VAOs, VBOs y Vertex, justo no en ese orden, pero de mayor a menor, ¿vale? ¿Cómo empezaríamos? Por los vertex, cómo seguiríamos por el VBO para generar el buffer y cómo acabaríamos en el VAO para tener ese buffer con cada vertex y los atributos que definen completamente ese buffer con toda la información. Y sin más, pues con esto acabamos el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente. Agur.